muy rapidito, no se ve ahí por una cuestión de que el plano no se ve, aunque sí está, yo creo que es por la pantalla, acá se nota mejor. Básicamente es una empresa con operaciones en Canadá, Australia y México. O sea, esta empresa ha crecido, y Europa en Finlandia. Entonces, si verán, son jurisdicciones muy estables de alguna manera, ¿no? Contamos con 3 operaciones en México. Básicamente una hace todo sentido, Crestón Mascota, porque está muy cerca de Pinos Altos. No es el perfil que buscaría una empresa como Agnico, eran 40, 50 mil onzas al año, pero hacía mucho sentido al estar 10 kilómetros de la mina. Y quisiera centrarme en los jales, porque siempre hemos escuchado a la autoridad hablar de que es un residuo. Y sí, efectivamente, después de extraer los valores para ser un residuo, pero ahora tiene, cuando menos en esta ubicación, una utilidad netamente estratégica para la operación. Es decir, casi el 40-60% de ellos van de relleno de pasta a la mina subterránea. Tomamos un ejemplo, y la otra mitad va a reconfigurar el terreno. Entonces tenemos 0 descargas de jales, por decirlo de alguna manera. En el caso práctico, obviamente estos jales pasan por un proceso de toxificación. Y la primera pregunta es, ¿detoxificar cuesta más? Sí. ¿Filtrar cuesta más? Sí. Por eso no todos los yacimientos pueden con esto, pero por los volúmenes que maneja Pinos Altos, estos, digamos, 2 conceptos de filtrado y detoxificación anda como en $3 tonelada. Entonces estamos hablando de 5,000 toneladas al día, algo así como $17,000 diarios extra, ¿no? Y al mes serán como 10 millones de pesos, ¿no? Entonces sí, no aplica, depende de los yacimientos para todos, ¿no? Y hay una disposición final que estamos poniendo en los tajos. Y voy corriendo porque traigo cronómetro y dijeron 20 minutos y tienen que ir a comer. Y básicamente esta es una patente que patentó hace mucho tiempo una empresa de Mainco. En nuestro caso usamos metabisulfito de sodio, usamos básicamente oxígeno y sulfato de cobre. Con eso neutralizamos, ¿no? Tiene sus ventajas tener este tipo de toxificación, porque el jal no se considera ya un residuo peligroso, acorde a CRETIV. Tiene sus desventajas, que podríamos decir es el costo de los reactivos, el manejo de las mismas, el flete de las mismas, porque en algunos casos no más es costo, es una cuestión de logística bastante fuerte. Básicamente, esta es la segunda operación que ahí me toca poner filtrado, las 2 de casi 4 o 5,000 toneladas, en los 5,000 toneladas al día. Y quiero decirles que las 2 veces nos ha costado horrores. Tan es así que terminamos instalando un filtro de más pensando que era un problema de diseño, y después de un año nos damos cuenta que era un problema de expertise y terminamos quedándonos con un filtro extra, y son millones de dólares. Y la primera vez así nos pasó, y esta segunda otra vez el análisis y nos volvió a pasar. Entonces, no solamente una buena ingeniería, un buen asesor en sitio, porque a veces la operación, cuando te empieza a machucar los dedos, te hace tomar decisiones. Es decir, aquí estamos perdiendo mucho dinero al día por no sacar el jal filtrado. Básicamente, del total de los jales, el 40% va relleno a la mina subterránea y el 60% va a rellenar el primer tajo que inició la operación de la mina. Y dijéramos, ¿qué es ¿con qué se rellena la mina subterránea? Prácticamente, en términos prácticos, es 70% jales, 25% agua y un 6% cemento. Haces una pasta. Ahí dicen en slurry que realmente también es un jal, simplemente que traía un poquito más de agua, que lo sacaron antes de filtrar, pero son jales. Con este lodo o con esta pasta es la que rellenamos la mina subterránea. Y para hacerlo de forma muy esquemática, algún día me preguntaba a alguien que no era muy técnico, pero ¿para qué rellenas? Y yo le decía, esto es más o menos como este jueguito del Jenga, donde decías, cuando tú empiezas a sacar, y ahorita hablábamos de las experiencias del ingeniero Alvidres, encantada, empiezas a sacar, digamos, bloques de mineral, le empiezas a crear inestabilidad. Entonces lo ideal es volver a rellenar y semejar otra vez. Entonces, a lo mejor es un ejemplo no para ustedes, que son todos expertos, pero que nos funcionó mucho en la comunidad cuando hablábamos del relleno, cómo generar esa estabilidad en la mina subterránea, ¿no?
Básicamente el relleno de pasta viene porque de las 5.500 toneladas que ahorita se procesan en Pinos Altos, el 95% vienen de subterránea. Entonces hay que estar rellenando casi 3.700, ¿no? Entonces, todos los que han trabajado aquí extraño los tajos, ¿no? O sea, los tajos, cuando hay disponibilidad de equipo y tienes gente, está 70% del otro lado, ¿no? En la mina subterránea hay muchas más variables: temperatura, agua, ventilación, energía eléctrica, pasta, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es, una vez que se minan estos bloques, los rellenamos y asemejamos esto, ¿no? Este proceso más o menos son casi 3.700 toneladas de pasta al día. Y esta pasta tiene que alcanzar una dureza más o menos en 30 días de 500 kilopascales. O sea, para que se den una idea qué tan duro que debe quedar, cuando ustedes ven un neumático de un vehículo que está sumamente a punto de explotar, durísimo, son como 200 kilopascales. O sea, aquí tiene que llegar a 500, o sea, la dureza, ¿no? Y otro de los grandes retos, antes de que me pregunten, son 12 kilómetros de tubería de pasta. O sea, imagínate que se te seque la pasta ahí. Entonces, el gran reto aquí, y lo que se hizo es, usas mucha presión. Casi 800 PSI, libras por pulgada cuadrada, es la operativa. La de diseño es casi 4.000 para poder empujar para limpiar. Las bridas que tienen la tubería, para que se den una idea, valen $3,000 cada brida. $2,200 dependiendo, porque si no la presión la saca. La tubería, aparte que eso de acero de 80, cédula 80, esa presión, eso es lo que te hace que puedas destapar la tubería. O sea, primero avientas agua, avientas pasta, pero si cualquier cosa se te retrasa en la pasta, es un cálculo netamente de presión que aguante. Por eso no se nos ha tapado la tubería, y si se nos tapara, pues estás hablando de 12 kilómetros de tubería, ¿no? De pasta. Tiene ventajas, ¿no? Y la principal ventaja es la seguridad del relleno de pasta, es decir, poder trabajar en la mina subterránea de manera segura. Tiene una gran ventaja. Si no, pues tendrían que ser a lo mejor lo que llamamos los rebajes más pequeños, más angostos. Tendrías que hacer una serie de variaciones, pero que es más conveniente ese tipo de inversiones, ¿no? Sí tiene un alto costo de infraestructura. Por eso decía, y se lo decía porque esta plática la teníamos con gente de Semarnat y gobierno, no se te ocurra de repente empezar a pedir. Cada yacimiento tiene una capacidad y tiene un cumplimiento, y a veces creo que perdemos de vista, y esto era un tema gobierno, que el generar una empresa minera y hacer utilidades, tienes un cumplimiento y cumples con lo legal, cumples con lo mental, pero la expectativa social, lo platicaba hace una semana, ya es mucho mayor. Y cuando digo social, incluye la autoridad, ¿no? Entonces de repente, yo vi que esto hacen en esta operación, vamos a hacerle en otra. No todos los yacimientos, cada yacimiento es diferente, cada yacimiento es único, hay algunos más potentes que otros, pero sin duda hay que explorar cada práctica para cada yacimiento. Esta la quería poner y no traigo un apuntador, pero es la misma foto del lado izquierdo que la del lado derecho. Y al lado izquierdo se ve una pileta, no sé si la noten ver. Esa pileta está a nivel de los jales, es la que está allá, pero aquí no tengo apuntador. Ahí está. Esta pileta es esta. Entonces dices tú, pues no nomás es ir a tirar jales, y rellenar y ahorrarte espacio. Hay un trabajo de ingeniería completísimo. Para hacer esto fue merecedor este trabajo un premio internacional de ingeniería por el CIM. Y esta es la parte que tienes que hacer en preparación. Estoy yendo porque en preparación. Y les puedo decir que aquí pusimos un equipo de bombeo con la mayor tecnología para el agua que escurre de los jales, que trae 20% de humedad, lo que llueve, lo que va. No, es la carta Santo Claus para los ingenieros. Al día de hoy no se ha usado. O sea, a veces queremos ver con tanta precisión las cosas. No se ha usado porque, número uno, ligeros escurrimientos se fueron para otro lado, y número dos, la evaporación le gana. Y a veces cuando queremos hacer todo, entonces
Pero eso sin duda tiene que lograrse y tiene que hacerse con un sistema de ingeniería. Entonces todo esto es la parte que tiene el Tajo, porque debajo del Tajo hay minado subterráneo todavía. Y aparte del minado subterráneo, entonces imagínate que de repente se nos hace una fallita. Estás hablando de bancos de 15 por 25 por 30 y estás hablando de que hay 200 gentes abajo. Entonces tiene que estar bien cuidado y obviamente aquí sacrificamos una parte de mineral, porque el yacimiento cambia de Tajo a minado subterráneo por una cuestión netamente económica. Llegó un momento que el descapote era tan alto que era más ventaja hacerlo de forma económica. Y así es como se va rellenando ya el Tajo. ¿Qué nos ahorró? Nos redujo muchas áreas, no tuvimos que pedir presa de jales, no tuvimos, en términos de cambio de uso de suelo, todos los que pagan cambio de uso de suelo, lo que cuesta y lo que va. ¿A dónde queremos llegar? A esto. O sea, creemos que es mucho más fácil reforestar y dejar un área más compleja. Ahí vamos, tenemos algunas pruebas de restauración. Yo creo que esta área tendrá que estar no muy lejano, 2024, más o menos así. A esta área de jales le queda solamente un año de vida. Y tenemos que brincar al otro Tajo original a rellenarlo. Entonces, algunas de las cosas, y volví al título de la plática, porque hablar de prácticas que hacen algunas empresas es, pues realmente es una materia prima o es un desperdicio el jale. Entendiendo prácticamente que si yo no lo tuviera que hacer otras cosas para la estabilidad de la mina subterránea, ¿verdad? Y hubiera tenido que hacer otras cosas en el sentido de hacer más presas de jales, y hubiera que requerido más áreas y más costos, ¿verdad? Y hubiera impactado más. Entonces aquí me reduce mucho mis áreas de impacto en las ventajas. Estos son algunos de los, BAP es los de Best Available Practices, son las mejores prácticas ambientales del mundo, ¿no? Y el otro día decíamos, a veces la expectativa social es mayor a la normativa, y eso es algo que a mí me preocupa. Creo que la obligación debería ser la parte normativa y quisiera ser opcional si puedes ir un poquito más allá. Ahora parece cuando hablas con la autoridad que la cuestión normativa, que no es poca en México, no es significativa, y es bastante significativa y pega bastante en los costos, ¿no? Entonces obviamente requiere de rigurosos estándares de crecimiento, ¿no? Aquí hay un tema, hablando de jales, que yo creo que es bien interesante, que es la parte de gobernanza. Todos han ido a hablar del ESG, que le llaman, y mucha gente confunde gobernanza con, pues es el gobierno, pero de la empresa. Entonces, anteriormente, cuando yo iniciaba en esta industria, los responsables de operaciones teníamos nosotros decidíamos que se filtraba al consejo directivo. O sea, era decisión nuestra, y tú no revisabas el trimestre que le van a reportar y por qué, y esto sí y esto no. Hoy, por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo trabajo, el responsable de medio ambiente reporta directamente a mí, reporta directamente al consejo directivo. O sea, no hay forma de que yo pueda filtrar algo. Yo creo que eso le da certidumbre a los inversionistas. Es decir, porque a veces nosotros subestimamos o no le damos la importancia de vida, no quiero decir que es mi caso, pero creo que el tema de gobernanza es un tema profundo a reflexionar. Estas consideraciones ambientales, muy rápido, yo creo que es la otra vez me preguntaban, cualquier empresa que aspira a cotizar en bolsa, cualquier empresa seria que opera, todas las tenemos. Yo no veo una empresa que no tenga estas aspiraciones en general, ¿no? Aquí es muy específico, pero la verdad es un cumplimiento normativo y va un poquito más allá de cada sitio específico. En México hay grandes operaciones, hay gran minería, y yo no quisiera ahondar mucho detalle en estos, ¿no? Estas son las políticas de sustentabilidad que también tenemos en todas las empresas en las que ustedes trabajan, las consideran, y no más que, pues bueno, las quería decir como comercial, sin entrar en mucho detalle, porque el tema era los jales. ¿Qué hacemos con los jales, no? Y algunas certificaciones,
Pero quisiera llegar aquí y quisiera hacer que no aplique. Yo creo que esta es una parte de la minería que hay en todo México, y a veces que no se les reconoce a las empresas, ¿no? Y esta es una gráfica hecha con datos de Coneval, y obviamente se levantan en las encuestas de INEGI. Y obviamente yo no quiero decir que la empresa donde yo trabajo es responsable de esto. Creo que hemos sido el mayor empleador en 10 años, una empresa más. Pero por darles un ejemplo, la pobreza extrema se redujo en un 60% desde que inician las operaciones. O cuando vemos el rezago educativo, cómo va disminuyendo un 44 a un 48%. Y yo creo que este es el reflejo de lo que hace la minería. Escuchaba hoy en Tahuehueto o en estos lugares tan remotos donde adquirimos una responsabilidad, pero el solo hecho de operar, no necesariamente de confundir un desarrollo comunitario o una asistencia, el solo hecho, creo que el mejor trabajo social es crear un empleo digno. Y yo creo que si seguimos por eso y reforzando en esa parte el generar un empleo digno, creo que es el mejor trabajo social. ¿Qué pasa? La expectativa ya está muy alta en las empresas, y mientras cualquier empresa la mía igual, y hay una expectativa social que yo tengo mis dudas si no la hemos generado nosotros de forma inconsciente. Por muchos años nos dijeron, es que no dicen lo que hacen y no están diciendo el otro, y ahí estamos en campañas, y que hoy pusimos 10 techos aquí, que mañana arreglamos 5 escuelas. Yo creo que es importante mencionarlo, pero yo creo que se está generando una expectativa que va más allá en algunos casos del potencial geológico. Es decir, yo no puedo gastar lo que no hago en dinero. Yo creo que estamos en un círculo vicioso y que tendríamos que ser cuidadosos. Pero yo creo que si esto lo volteamos a un empleo digno y tener gráficas de este tipo, creo que estoy seguro, si ahorita graficáramos los 200 municipios que hay minería en México, la pobreza extrema es mucho menor que en los otros 2,000 municipios que tenemos. Y yo creo que por ahí pudiera ser. Y como obviamente el hacer ese tipo de prácticas, de usar los jales como materia prima, pues sin duda es un ejemplo, no es replicable para todos, pero siempre aprender de los colegas, les digo yo, compartir experiencia, uno aprende. Y eso no quiere decir que una presa de jales, y quiero ser bien claro, es bien diseñada, no sea funcional. Claro que lo es, y a veces tiene hasta algunas ventajas. Tú dirás, ¿por qué tú no tienes una presa de jales? Porque tengo una condición topográfica bien complicada también. O sea, y a veces tengo que ir a este tipo de tecnologías porque soy que responsable. No, la verdad es que topográficamente está bien complicado. Y a veces a lo mejor hacer una presa de jales convencional me iba a ser hasta a lo mejor más complejo de operar y con un grado operativo mayor, ¿no? Entonces, según yo iba a tomar tiempo, iré a cumplir los 20 minutos que me daban. Felicitar a todos los galardonados el día de hoy. Ahorita decía las consecuencias que con todos casi he trabajado en un momento de mi vida profesional. Entonces, felicidades a ellos, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto estoy a sus órdenes.